tranquilidad. Y vamos nosotros a desarrollar hoy la unidad, a ver un poquito, nuestra unidad 3, exactamente. Que ustedes ya tienen el programa, que son derechos fundamentales en la Constitución. Tenemos derechos humanos o derechos fundamentales, distinción y conclusiones. Voy a ver si puedo compartir, a ver un poquito, si es posible, yo creo que sí. Entonces me voy guiando por el programa, ahí tenemos. Bueno, supongo que ustedes lo están viendo el programa, que está en amarillo, porque yo desarrollo este mismo programa con el octavo semestre. Bueno, siendo las 6:22, comenzamos nuestra clase. Tenemos derechos humanos, derechos, esta tercera unidad juntamente con la cuarta, o sea, unidades 1, 2, 3 y 4, o yo creo que es mejor que rindamos solo sobre la 3 y la 4 para nuestra segunda prueba parcial, para no tener tantas unidades juntas. Eso lo podemos hablar inclusive la próxima semana. Derechos humanos, si tienen preguntas, ustedes pulsan el micrófono porque yo no veo cuando levantan la mano, no estoy viendo nuestra aula, solo veo mi presentación. Entonces ustedes pulsan el micrófono, yo dejo de compartir si hay preguntas y ahí entonces interactuamos. Derechos humanos, derechos fundamentales, distinción y conclusiones. Entonces, varios autores hacen la disquisición o la diferencia entre lo que son los derechos humanos y los derechos fundamentales, diciendo que aquellos derechos humanos, o sea, los concebidos como derechos humanos, son derechos morales que no son obligatorios, y aquellos derechos fundamentales son los que son derechos humanos, pero se llaman fundamentales porque se plasman en el texto constitucional. Entonces de ahí la denominación de derechos fundamentales. Esa es una de las corrientes doctrinarias. Y la otra corriente doctrinaria refiere que realmente los derechos humanos se encuentran ya contenidos en los textos constitucionales ya desde las primeras constituciones en los estados, en las repúblicas y en los estados constitucionales de derecho y en las monarquías constitucionales, y que realmente esos derechos humanos son todos los que están a nivel constitucional, pero que algunos son denominados derechos fundamentales sencillamente porque hacen justamente a lo que habíamos visto al final de la unidad 2, que se refiere a la función de los derechos humanos como control y límite del poder público, participación política, fundamentos de la convivencia en sociedad, promoción de la personalidad humana. Entonces, ¿cuáles son básicamente esos derechos fundamentales? Aquellos derechos básicos para el desarrollo de la vida del ser humano en un constructo social con dignidad. Estamos hablando del derecho a la vida, porque lógicamente sin el derecho a la vida no vale ni la pena que estemos nosotros aquí reunidos, porque si nuestra vida acaba, básicamente, ¿qué derecho vamos a estar reclamando? Entonces, el fundamentalísimo, valga el pleonasmo, es el derecho a la vida. Junto con ese derecho a la vida se encuentran otros derechos, que son los derechos sociales, tales como el derecho a la salud, seguridad social, educación, alimento, vivienda, agua. Gente, me esperan un momentito, por favor, porque esta llamada la debo tomar. Aló.
Perdón, gente, era una llamada del trabajo, no podía dejar de atender. Bueno, volviendo a lo nuestro, estábamos siguiendo el programa, que ustedes lo tienen, pero igual lo quiero presentar. Entonces, tenemos derechos, todos son derechos humanos, porque están en el texto constitucional, son obligatorios, autoejecutables, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, más los derechos difusos, y algunos de esos derechos humanos se distinguen de vuelta como derechos fundamentales, siguiendo el guión ya trazado en el punto 3 aquí de la unidad 2 del programa. Entonces, estos derechos fundamentales son el derecho a la vida, los derechos sociales tales como seguridad social, salud, trabajo, educación. Tenemos ahí derecho al agua, derecho al alimento, derecho a la vivienda y, por supuesto, aquellos derechos llamados colectivos que básicamente son los que se refieren a el ejercicio y protección de derechos difusos tales como los del medio ambiente. Entonces, esa es la distinción que ustedes deben realizar y que, por supuesto, voy a ver si le puedo dejar ingresar, creo que alguien más quiere ingresar en clase. La conclusión es a la cual ustedes van a llegar porque ustedes son los que se van a quedar con una posición o con otra. Pero básicamente estamos hablando de derechos fundamentales desde el ámbito constitucional. Luego tenemos nuestra Constitución del año 1992, análisis del preámbulo. Quiero que tomen su texto constitucional. Vamos a ir tomando las ideas focales o centrales que hacen al ejercicio dice luego la parte 1 de la parte dogmática de la Constitución, declaraciones fundamentales, y luego habla de los derechos, deberes y garantías. Entonces, nuestro preámbulo, ¿qué es lo que resume en referencia a el ejercicio de estos derechos fundamentales? En primer lugar, el reconocimiento de la dignidad humana, tres valores fundamentales y fundamentadores de la dignidad humana, que son libertad, igualdad y justicia. Tenemos los principios de la democracia republicana, que está un poquito más abajo, eso lo vamos a desglosar. Y luego la independencia, la soberanía e independencia nacionales integradas a la comunidad internacional. Entonces, ¿qué tenemos acá? Reconociendo la dignidad humana, esa concepción de la dignidad humana se vuelve a, podemos pensar o suponer, dependiendo del autor que ustedes prefieran leer en materia de derecho constitucional, que el preámbulo no es una parte obligatoria de la Constitución. Entonces tenemos la parte dogmática, la parte orgánica, el preámbulo, las disposiciones que hacen a la reforma constitucional y las DFT, que son las disposiciones finales y transitorias. Todas esas son partes de la Constitución, pero las partes obligatorias son la parte dogmática, la parte orgánica, y lo que hace a las disposiciones de reforma. Pero el preámbulo, ¿qué es? El preámbulo es fundamental, es importantísimo porque es la puerta de entrada, la puerta de ingreso a nuestro sistema constitucional. Tanto del ejercicio de los derechos, las garantías que tenemos para poder protegerlos o activarlos, y la organización estatal. Entonces, ese reconocimiento de la dignidad humana, ahí quiero ustedes, por favor, que refieran o que recuerden el contenido del artículo primero de nuestra Constitución, que enseguida lo vamos a ver. Luego tenemos los tres ejes conductores, que está ahí un poquito más abajo, dice el reconocimiento de la dignidad humana, los valores fundamentales, libertad, igualdad y justicia. Esa libertad, igualdad y justicia tenemos a partir del artículo 9 de la Constitución, el principio de libertad, favor libertatis, el ejercicio de todas las libertades públicas, tales como la libertad de reunión, de manifestación, de religión, de expresión, de culto, de circulación, de tránsito, libertad ideológica, libertad de expresión, libertad de prensa. La igualdad, tenemos un capítulo específico para el ejercicio de la igualdad, que es el capítulo 3, con los artículos 46, 47 y 48, y la justicia, el derecho de acceso a justicia, que son todos estos artículos que se elevaron a rango constitucional, que están a partir de todas estas garantías del debido proceso legal o llamados derechos procesales, tales como están catalogados en el artículo 17 de la Constitución, y que aparecen a partir del artículo 14, 15, 16, 17 y 18. Son 5 artículos que hacen del derecho de acceso a justicia y que luego eso se vuelve a replicar en el artículo 248, que dice que el Poder Judicial es quien resuelve los conflictos, o sea, conoce
conocer y decidir aquellos actos de carácter contencioso. Además de eso, tenemos el artículo 256 que dice que toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución y en la ley. Y luego está la ratificación de la soberanía y la independencia nacional, la soberanía concebida en su ámbito, en sus dos fases, interna y externa. Soberanía interna, que es el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos. Allí tienen que ir a leer el artículo 143 de nuestra Constitución, que son los principios del derecho internacional. Y la soberanía externa también, que es la posibilidad de insertarse en la comunidad internacional, en la comunidad globalizada, de acuerdo a lo que establece ese artículo 143 de la Constitución, que rápidamente lo voy a leer en sus tres primeros numerales, el artículo 143, y ustedes también lo pueden hacer. Dice, independencia nacional, autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica entre los estados. Estos tres principios quiero que lo recuerden para el ejercicio de la soberanía externa. En relación con el artículo 145, que reconoce expresamente el orden jurídico supranacional. Por eso dice ahí, integrado a la comunidad internacional, integrado a la comunidad internacional. El punto 3 se refiere a los derechos fundamentales desde la perspectiva de la dogmática constitucional. La Constitución del año 1992 tiene diferencias gravitantes con la Constitución del año 1967. Y eso ustedes lo habrán analizado, lo habrán visto en derecho, voy a ir subiendo un poquito esto, en derecho constitucional, donde la dogmática constitucional de la Constitución del año 1992 se organiza a partir del artículo 4 hasta el artículo 124, para no equivocarme, voy a leer el ejercicio de los derechos políticos, que es el artículo 126, desde el artículo 4 hasta el artículo 126. Esa es la perspectiva de la dogmática constitucional que consagra derechos, o sea, todas estas categorías de derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales y derechos difusos. Y esa es la diferencia neta entre la Constitución del año 1992 versus la Constitución del año 1967, donde también debemos decir que tenemos una variación muy importante, y eso ustedes lo saben, con la Constitución del 67 en materia de garantías constitucionales para el ejercicio de los derechos fundamentales, que son amparo, habeas data y habeas corpus. Tenemos una novedad en el habeas corpus, lo vamos a ver posteriormente desde la perspectiva de la dogmática constitucional, el habeas corpus genérico. El amparo como garantía constitucional se encuentra como remozado, inclusive tenemos el amparo vía acción popular, ese se encuentra renovado, actualizado, y una nueva garantía constitucional que es el habeas data. El punto 4 de nuestro programa. Ya vimos el reconocimiento de la dignidad humana, valores fundamentales, libertad, igualdad y justicia, que están a lo largo y a lo ancho de todos estos artículos que acabo de mencionar en la Constitución, desde el artículo 4 hasta el artículo 126. Y los principios fundamentadores en base a la dignidad humana, que son la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista. Nuestra democracia republicana nace con el acta de independencia del año 1811, y luego eso, si leemos el artículo primero, por ejemplo, de la Constitución, esta frase es una frase ya de proforma, una frase cliché prehecha, donde dice la república, y esto se lee en el acta de independencia de 1811, en la ley de migración política 1845, la Constitución del año 1870, la Carta Política de 1940, la Constitución de 1967 y, por supuesto, en la Constitución del año 1992. Y hace que este Estado sea una república, esa concepción republicana de la res pública, es decir, la cosa pública es administrada por las autoridades bajo el mandato de representación o bajo la afición jurídica de la representación. Entonces tenemos ahí la democracia representativa, tras nuestros representantes. No olvidemos
recordamos aquella obra eximia de Montesquieu, El espíritu de las leyes, donde se hablaba del poder legislativo, ejecutivo y judicial, donde la máxima expresión soberana del ejercicio del poder se da precisamente en el poder legislativo. Ahí quiero que recuerden lo que dice, lo que establece tanto el artículo 2 como el artículo 3 de nuestra Constitución. Y también la democracia representativa se da en el órgano ejecutivo a través de las elecciones nacionales para presidente y vicepresidente de la República, básicamente en el poder legislativo, senador y diputado, y en el ejercicio del poder departamental y del poder regional, es decir, por municipalidades. Tenemos entonces los gobernadores, los integrantes de las juntas departamentales y los municipios y los integrantes de las juntas municipales. Luego está la democracia participativa. Nosotros en nuestro sistema republicano de gobierno tenemos dos formas de participación popular. La iniciativa popular, que está en el artículo 123 de la Constitución, que es la posibilidad de presentar proyectos de ley, y la otra forma de participación popular que hace la democracia participativa es el referéndum, que está en los artículos 121 y 122. Ese referéndum es un referéndum legal, pero también está el referéndum constitucional, que se encuentra regulado en el artículo 290 de la Constitución al momento de la concepción de la reforma parcial o enmienda constitucional, referéndum constitucional. El referéndum legal no es vinculante, no es obligatorio, pero sí lo es el referéndum constitucional, de acuerdo a lo que establece en su redacción el artículo 290 de nuestra Constitución. Y por último, el tipo de democracia pluralista, esa democracia pluralista que se basamenta básicamente, no exclusivamente, pero principalmente en la libertad ideológica reinante en nuestro país, libertad ideológica, libertad de expresión, libertad de pensamiento, y eso hace precisamente al pluralismo ideológico. Y ahora veamos el último punto de la unidad 3, que se refiere al ejercicio de todos estos derechos constitucionales. Vamos a tocarlos, vamos a referirnos a ellos en un sentido genérico, porque ustedes esto ya lo dieron, ustedes ya dieron derecho constitucional. Voy a ver si alguien me responde en el chat. Sí, doctora, ya dieron. Sí, doctora. Ya dieron. El 1 y el 2. 1 y 2 ya vieron, sí, completo. Sí. Gracias, Luca, gracias a Yelén, gracias, Gabriela, fantástico. Esto me facilita la tarea. Entonces, esto es un refresh para ustedes que ya vieron derecho constitucional, porque esto hace a la parte 1 de derecho constitucional, la parte dogmática. Y entonces vamos viendo estos derechos. Yo voy a ir puntualizando las ideas marco de lo que dice allí, derecho a la vida. Derecho a la vida tenemos en el artículo 4, tenemos que recordar esa característica que vimos en la unidad 1, que es la inherencia, es una de las características de los derechos, tiene varias, ustedes lo saben, son universales, son imprescriptibles, son inalienables, inembargables, interdependientes, integrales, indivisibles. Entonces, el derecho a la vida, dice acá que es inherente a la persona humana, se protege el derecho a la vida, dice ahí entre comas, bueno, va allí porque esta es una copia de lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 4, en general, desde la concepción, su protección es el momento mismo de la concepción, está proscripta la pena de muerte, y no olvidemos que el Estado es quien protege al sujeto, no somos nosotros, es el Estado desde sus diferentes divisiones orgánicas, estatales o gubernamentales o públicas. Y se protege la integridad física, psíquica, así como el honor y la reputación. Entonces, la integridad del sujeto es una integridad física, una integridad psíquica, una integridad moral y su integridad sexual. Además de eso, hay la posibilidad de disponer, de que la persona disponga de su cuerpo con fines científicos o médicos. Estamos hablando, por supuesto, de la ley regulatoria de ablación de órganos y de donación de órganos. Luego tenemos ahí está vida e integridad física. Saltamos ahora al artículo 46 porque dice principio de igualdad, tutela antidiscriminatoria. Ahí vamos a hacer el refresh del artículo 46, 47 y 48 como una cuestión globalizada.
¿Por qué? Porque el artículo, un momentito, creo que alguien está queriendo ingresar, ahí lo voy a permitir, bien, perfecto. Bien. Tenemos el principio de igualdad, no olviden, en el artículo 46 tenemos el principio de igualdad, al ladito está su primo hermano o su hermano siamés, que es el principio de no discriminación, esa concepción de la tutela antidiscriminatoria que antes se la llamaba y que es un concepto perimido, que es la discriminación positiva. La discriminación no puede ser positiva porque el concepto de discriminación es toda restricción, distinción o exclusión en el ejercicio de los derechos, entonces no podemos hablar de algo positivo en ese concepto de discriminación. Entonces hablamos de tutela antidiscriminatoria, que es tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como son. Y eso es lo que dice precisamente el segundo párrafo del artículo 46 que quiero que recuerden. Habla de habitantes y personas, deben tomar el concepto de personas, porque lo contrario, habitantes genera una discriminación en el propio artículo, un despropósito constitucional. En dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones, ergo está prohibido. No tenemos ninguna ley todavía que regule este artículo, la ley antidiscriminatoria que prohíba la práctica de actos discriminatorios. Artículo 47, recuerden las 4 garantías de igualdad, por favor, para todas las personas, no solo para los habitantes, que es acceso para la justicia, derecho de acceso a justicia en condiciones de igualdad, y también recuerden que la igualdad no es un derecho, es una herramienta para el ejercicio de los derechos, derecho de acceso a justicia en igualdad, derecho de acceso al trabajo en condiciones de igualdad, la educación, seguridad social en condiciones de igualdad. Entonces, estas garantías son derecho, igualdad ante la justicia, para que el Estado debe eliminar todo tipo de obstáculos para acceder a ella. La igualdad ante las leyes, que es la igualdad objetiva, la igualdad para el acceso a las funciones públicas sin más requisitos que la idoneidad y la igualdad para el usufructúo o la participación en los beneficios de la naturaleza, los bienes materiales y de la cultura. Y el artículo, entonces tenemos 4 garantías de igualdad que tienen que recordar el artículo 47. Artículo 48, igualdad entre el hombre y la mujer en el ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. Se olvidaron de los difusos, pero los difusos están en el artículo 38, entonces igualmente. Y habla aquí algo importante que deben saber y que lo habrán visto en derecho constitucional, que la igualdad sea real y efectiva, y eso es responsabilidad del Estado. ¿Y cómo se llama esa igualdad real y efectiva? No es lo mismo que la igualdad ante las leyes, se llama igualdad sustantiva o igualdad por resultado. Luego tenemos el derecho a la seguridad jurídica. A la seguridad jurídica se refiere a la seguridad personal. Ahí tenemos que ir al artículo 9 de la Constitución. Ese artículo 9 es la punta de lanza para el ejercicio de todas las libertades públicas, porque habla de la libertad personal del sujeto. En el segundo, y su seguridad personal, primero la libertad y la seguridad personal, que es un nuevo derecho en la Constitución del 92. Y en el segundo párrafo está el principio a favor de la libertad, no es el principio de la legalidad, pero sí el favor libertatis. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe. Principio de libertad, claramente expresado en el texto constitucional. Luego tenemos honra, intimidad y libertad de expresión. La honra ya la vimos en el artículo 4, el derecho a la intimidad está en el artículo 33. Habla de la intimidad, tenemos que concebirla en su ámbito personal y familiar, eso no lo olviden. Es decir, mi intimidad personalísima y la intimidad del constructo familiar en el cual yo me encuentro inserta y ustedes también. Y en primer lugar, habla de que son inviolables. No se olviden que siempre en materia jurídica tenemos la regla general y luego, por supuesto, puede aparecer la excepcionalidad a la regla general. Entonces, son inviolables la conducta de las personas mientras no afecte el orden público o el derecho de terceros, orden público, derecho de terceros, está exenta del control de la autoridad pública. Es decir, no permite que el Estado se inmiscuya o se entrometa en la vida privada de ustedes, siempre que eso no afecte el derecho de terceros o no afecte el orden público. Luego tenemos allí la libertad de expresión, esa libertad, la libertad de expresión, la tenemos en el artículo, este es el artículo, a ver un poquitito, del patrimonio documental.
Tenemos el artículo 26, cuando dice allí libertad de expresión. La libertad de expresión está al lado de la libertad de prensa, pero no solo la prensa tiene libertad de expresión, nosotros también tenemos libertad de expresión como individuos, como personas individualizadas. O sea, no solo los periodistas escritos, radiales y televisivos y los freelancers tienen libertad de expresión, porque su libertad de expresión se manifiesta a través de la libertad de prensa de los periodistas. Nosotros también tenemos libertad de expresión. Y esa libertad de expresión está protegida por el texto constitucional en el artículo 26. Y dice, toda persona tiene derecho, además de eso quiero que enganchen con la primera idea, porque ahí no me habla de libertad de prensa, solo libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, así como cualquier instrumento ilícito apto para ello. Entonces, toda persona tiene derecho a generar, producir información y difundirla, siempre que tenga un fin lícito, por supuesto. Después tenemos el derecho a un ambiente saludable. Le estoy diciendo específicamente los artículos que tienen que ver para cada uno de estos derechos ahí catalogados. Tenemos el artículo 4, los artículos 46, 47, 48, el artículo 9, el artículo 33, el artículo 26. Y ahora saltamos el derecho a vivir en un ambiente saludable, que son los artículos, voy a permitirle ingresar a alguien más. A ver un poquito, acá tenemos los artículos 7 y 8. Artículos 7 y 8 son dos artículos novedosísimos en la Constitución del 92. Antes no lo teníamos establecidos en ámbito constitucional. Entonces, el artículo 7 se refiere a un ambiente saludable. Ahí que es lo que quiero que recuerden. Dice, toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Entonces, es saludable y equilibrado. Saludable y equilibrado debe ser el medio ambiente. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios en materia de medio ambiente? Y eso también quiero que lo recuerden, lo tengan en la memoria, que es preservación, conservación, recomposición y mejoramiento. Preservación, conservación, recomposición y mejoramiento en materia medioambiental. Y luego el artículo 8, lo fundamental del artículo 8 es que cataloga, no es que cataloga, sino que ya menciona a la existencia o hace mención a la existencia del delito ecológico. El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. ¿Por qué ley? Por la ley penal. Esa ley penal es del año 96, con entrada en vigencia del año 1997, y ya ha catalogado a la destrucción del medio ambiente como un hecho punible, enturbiamiento de las aguas, polución sonora, etcétera. Está la indiscriminada de bosques. Entonces, pero esto ya se concibió a nivel constitucional. Y luego algo importantísimo, así como lo que habíamos visto en el artículo 7, los objetivos prioritarios de interés social, que es la recomposición, el mejoramiento, preservación y la conservación, establece el infine de este artículo 8. Todo daño al ambiente obligará a recomponerlo e indemnizarlo. O sea, todo daño que se genera al medio ambiente, que no es en materia penal, es en materia civil, genera una obligación de recomponer e indemnizar el daño causado. Luego vamos al artículo, dice derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Nosotros aquí saltamos al artículo 73, son dos artículos, ahí el 73 y 74, básicamente estamos hablando de derechos sociales. El artículo 73 establece o reconoce, mejor dicho, eso quiero que recuerden, la educación como un sistema y un proceso permanente en el desenvolvimiento y el desarrollo del individuo. Y acá tenemos varios fines de la educación, donde ahí lo que quiero que recuerden es la promoción de la libertad, la justicia social, la paz, el ejercicio de el respeto a los derechos fundamentales y principios democráticos, y todo ello debe hacerse con la eliminación de contenidos de carácter discriminatorio.
Y luego, lo último es el artículo 73, uno de los factores fundamentales en materia de política pública en el concepto de educación, que es la erradicación del analfabetismo, y la capacitación para el trabajo. Y dice allí que son objetivos permanentes del sistema educativo: erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo. 74, que es lo que sigue ahí: libertad de enseñanza. Se garantiza el derecho de aprender y la libertad para, y la libertad de enseñar. O sea, el derecho a aprender, el derecho a la educación, que vimos ya en el artículo 73, el que nos interesa es el artículo 74. Se garantiza igualmente la libertad de enseñar sin más requisitos que cuál es la idoneidad y la integridad ética. Aquí quiero ir a ver un poquitito en este artículo está relacionado con el artículo 101, quiero que lo recuerden por favor, las carreras constitucionales, las carreras que deben ser respetadas, que son judicial, docente, diplomática consular, militar, policial, y acá está la que yo les había dicho, primeramente la docente, la carrera docente, sin más requisitos que cuáles, que la idoneidad, dice el artículo, la libertad de enseñar se da con un elemento fundamental, que es la idoneidad y la integridad ética. Eso quiero que se acuerden, por favor. Así como, por supuesto, los padres tienen derecho de optar o de elegir para sus hijos e hijas la educación, si así lo prefieren, no una educación laica, sino que una educación religiosa. Aquí lo dice claramente. Y el pluralismo ideológico. Luego tenemos los derechos políticos. En los derechos políticos no vamos a estudiar todo el capítulo, que es a partir del artículo 117, son muchos artículos, pero ¿qué es lo que quiero que recuerden del ejercicio de los derechos políticos? El ejercicio de los derechos políticos, sus fundamentos son derechos civiles, como ser la libertad ideológica, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, porque yo a través del sufragio expreso o hago manifiesta mi expresión por tal o cual partido o por tal o cual candidato. Entonces, esos derechos políticos son por antonomasia, por excelencia, el derecho al sufragio activo-pasivo, que es lo que dice nuestro texto constitucional, reconoce un sistema eleccionario que es de representación proporcional, el famoso sistema DOM, promueve la participación de la mujer en los asuntos públicos, artículo 117, muy importante que lo recuerden. De hecho, eso ya está luego en el artículo 48, se vuelve a replicar en el artículo 117. Tiene las características del sufragio libre, que son los caracteres del derecho al sufragio libre, directo, igual y secreto, y hace la diferencia entre voto y sufragio, porque el voto es la expresión material de la entelequia, es decir, del derecho al sufragio. Otros derechos, todo esto está aquí en el artículo, entre el artículo 117 y el artículo 100, que les había dicho, el artículo 126. Los otros derechos políticos es precisamente el referéndum, formas de participación popular, referéndum legal, referéndum constitucional, y la forma de participación popular que está en el artículo 123, que es la iniciativa popular, la capacidad del cuerpo político de presentar proyectos de ley, que es lo que justamente dice ahí el artículo 123. Entonces, esos son los derechos políticos que están consagrados en la Constitución. Existen otros porque nosotros no lo tenemos, como ser la Asamblea Popular, la revocatoria de mandato o recall y el plebiscito, otras formas de ejercicio de derechos políticos. Derechos de contenido patrimonial y económico. Estos están consagrados en el capítulo 10, dice de los derechos económicos y de la reforma agraria. Entonces, ¿qué es lo que aquí tenemos que recordar? El artículo 107, fundamental, porque habla de la libertad de concurrencia, donde todo sujeto, dice el artículo 107 de la Constitución, tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su
preferencia, a la actividad económica lícita de su preferencia dentro del régimen de igualdad de oportunidades. Eso se engancha con lo que establece el artículo 46, que habla del derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación. Luego tenemos el artículo 108 de la libertad de la circulación de los productos, dándole una primacía a los productos de origen nacional y los de extranjera introducidos legalmente, por supuesto, porque esto en sentido contrario, con un argumento contrario censo, está prohibido el contrabando, lógicamente, porque son productos introducidos ilegalmente, sin pagar todas las contribuciones, sin pasar por todos los tamices que debe pasar cualquier producto para ingresar a territorio nacional. Luego está el artículo 109 de fundamental importancia, un derecho social por antonomasia, que es el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad establece que tiene una función económica y social, debe ser accesible para todos. La propiedad privada es inviolable, pero está la regulación de los latifundios improductivos, que esos latifundios improductivos no están protegidos por la ley. Y luego está el artículo 110 de los derechos de autor y propiedad intelectual. Dice que cada autor o productor de obra podrá gozar de su obra, invención o marca o nombre comercial con arreglo a la ley. Nosotros tenemos nuestra propia ley de marcas. Entonces, todo esto hacen a lo que dice en nuestro programa, derechos de contenido patrimonial y económico. Derechos del niño, artículos 53 y 54, volvemos a retroceder. El artículo 53 se refiere el nombre del artículo es el de los hijos. Ahí tenemos que recordar que los padres tienen, él dice el derecho y la obligación, pero quiero que realmente esto se optó, ya el intérprete jurisdiccional optó porque sea una obligación como corresponde, tratándose de una franja etaria vulnerable en el constructo social. Entonces tienen la obligación de asistir, alimentar, educar y amparar. Obligación de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, que uno alcanza la mayoría de edad a los 18 años de edad, conforme esta ley del año 2003 modificatoria del artículo 36, creo que es del Código Civil. Y, por supuesto, serán penados por la ley en caso de incumplimiento de asistencia alimentaria, tal y como, y ahí van a referirse al artículo 13, cuando dice que no se admite la privación de libertad por edad, a excepción de incumplimiento de deberes alimentarios. El segundo punto es que los hijos mayores de edad están obligados para con sus padres, por supuesto, en caso de necesidad. Y también algo muy importante que dice que todos los hijos son iguales ante la ley. Todos los hijos son iguales ante la ley. Hijos matrimoniales, extramatrimoniales, hijos sanguíneos, hijos adoptivos, etc. No se debe hacer ninguna disquisición, y acá está. Se prohíbe cualquier calificación sobre la afiliación en los documentos personales. Los documentos personales, en el certificado de nacimiento, en el acta de nacimiento sí debe figurar, y en la cédula de identidad. Y también permite la investigación sobre la paternidad. Posibilitará la investigación de paternidad, dice el artículo 53. Y el artículo 54 es fundamental. ¿Por qué? Porque establece la obligación de la familia, la sociedad y el Estado. Familia, sociedad y Estado. Familia, sociedad y Estado para la protección del niño en su desarrollo integral. No se olviden de estos tres sujetos. Primero familia, luego sociedad, que es comunidad, y el Estado. Los derechos del niño en caso de conflicto tienen carácter prevaleciente, y esto no es otra cosa más que, seguro ustedes ya lo estudiaron en la materia de derecho de la niñez y de la adolescencia, que es una materia que creo que tienen en la facultad. Es nada más y nada menos denominado, o sea, esto es la denominación del principio del interés superior del niño, que nos viene dado por la ley 57/90, Convención Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que ustedes también ya la habrán estudiado. Luego pasamos a personas con discapacidad.
Eso está en el artículo 58. El artículo 58 le llama personas excepcionales. Con supercapacidades también son las personas excepcionales, es decir, aquellas personas que tienen un IQ, un coeficiente intelectual de más de 180, no solamente aquellas personas que tienen sus capacidades disminuidas, ya sea las físicas, psíquicas o sensoriales. Algunos le llaman personas con capacidades diferenciadas, acá la Constitución le llama personas excepcionales y el programa personas con discapacidad. Entonces, hablamos de una atención integral a estas personas y luego se refiere a los tipos de discapacidad. La propia Constitución primero habla de personas excepcionales y luego habla en el segundo párrafo de los tipos de discapacidad, que es física, psíquica y sensorial. Es decir, es integral la concepción constitucional, física, psíquica y sensorial. ¿Y qué es a qué debe tender el Estado de implementar políticas públicas? De hecho, nosotros tenemos a la fecha, hace muchos años atrás, la Secretaría Nacional de Discapacidad, la CNADIS, donde su política pública debe ser prevención, tratamiento, rehabilitación e integración. O sea, prevención, atención, rehabilitación, tratamiento e integración. Y luego, ¿qué es lo que dice el último párrafo? Importantísimo, este artículo 58, porque pone en práctica el segundo párrafo del artículo 46. Se reconoce a estas personas el disfrute de todos los derechos garantidos en el texto constitucional en igualdad de oportunidades a fin de compensar estas desventajas generadas por la discapacidad física, psíquica o sensorial. Luego tenemos los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están en los artículos constitucionales del 62 al artículo 67. Lo que quiero que recuerden, no vamos a estudiar todos los artículos porque esto no es una clase de derecho constitucional, pero tenemos que saber que están reconocidos a nivel constitucional, que la República del Paraguay ha ratificado muchos tratados internacionales gracias a este sistema que tenemos a partir de la Constitución del año 1992, donde se reconoce a estos pueblos indígenas como grupos de cultura anteriores a la formación de la organización del Estado paraguayo. Fundamentalísimo. ¿Por qué? Porque luego tenemos el reconocimiento de la identidad étnica y la preservación de su hábitat. Esto está todo en el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Y luego, en el artículo 63, última oración, eso es importante que lo recuerden, en los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena, siempre y cuando no se transgreda, por ejemplo, el derecho penal de nuestro país. Estamos hablando de la aplicación del artículo 105, por ejemplo, que castiga el homicidio con penas altísimas. Acá estamos hablando de conflictos que no tengan que ver con la aplicación de la ley penal. Luego quiero que recuerden el artículo 64, las características de la propiedad comunitaria, por favor, que son inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles. Todas con I, inembargables, indivisibles, imprescriptibles, intransferibles. No pueden sustentar, no pueden garantizar obligaciones, no pueden ser arrendadas y están exentas de tributo. Estos son los dos artículos fundamentales, estos tres, realmente son tres, 62, 63 y 64 de la Constitución. Luego se refiere a los derechos de la mujer, no hay ningún artículo específico que se refiere a los derechos de la mujer, sí ahí tienen que recordar el artículo 60, que no dice mucho, pero sí reconoce de la protección contra la violencia, pero no es específico de la mujer, sino que dice el Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar. En el ámbito familiar hay hombres y mujeres. El tema de los derechos de la mujer yo creo que se ha patentizado en el artículo 117 de la Constitución y en el artículo 48. Y por último, de esta unidad 3 tenemos los derechos de las personas mayores, eso está en el artículo 57 del texto constitucional. Paraguay, por supuesto, ha ratificado tratados internacionales en esta temática.
Y dice, no habla, acá habla de las personas mayores, están otra concepción, la de los adultos mayores, antes se los denominaba ancianos, y aquí, porque el lenguaje se ha ido transformando también, el artículo 57 que habla de la tercera edad, artículo 57 de la tercera edad, y dice, toda persona de la tercera edad, es decir, estamos hablando de gente de más de 65, de más de 70, porque la edad promedio de vida también ha ido avanzando por la mejora en las investigaciones en materia de salud y prolongación de la vida. Entonces, protección integral. Y acá tenemos los tres elementos otra vez. ¿Se acuerdan ustedes que en el artículo 54 decía familia, sociedad y Estado? Y acá habla de familia, sociedad y poderes públicos. Familia, sociedad y poderes públicos. Lo que cambia es Estado y poderes públicos, que es exactamente lo mismo. ¿A qué tienen que tender? O sea, ¿cuáles son los derechos de estas personas de tercera edad? Alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio. O sea, derecho al alimento, derecho social, derecho a la salud, derecho social, derecho a la vivienda, derecho social, derecho a la cultura, derecho cultural, y al ocio, derecho cultural. Entonces, acá aparece por primera vez en nuestra historia constitucional el derecho al alimento y el derecho al ocio. Esas son las novedades fundamentales que tienen que recordar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la unidad 3. Si no tienen preguntas específicas, vamos a iniciar ya nuestra unidad 4. Bueno, parece que no tenemos preguntas. Entonces, vamos directamente a nuestra unidad número 4, que también tiene muchísimo de, bueno, casi todo de derecho constitucional. Entonces, aquí los artículos que deben estudiar es la justicia, función jurisdiccional, el artículo 247 de nuestra Constitución. Donde dice que en el segundo párrafo dice o se establece o se ordena, se dispone que la administración de justicia está a cargo del poder judicial, es decir, esa función jurisdiccional de la jurisdicción de decidir y aplicar el derecho, y esa administración de justicia está compuesta o integrada por la Corte Suprema de Justicia, tribunales y juzgados. Corte Suprema de Justicia, tribunales y juzgados. Segundo párrafo del 247. Y el primer párrafo del artículo 248 se refiere, voy a leerlo para no equivocarme, artículo 248, dice, solo dice, se queda garantizada la independencia del Poder Judicial, acuérdense de eso, solo puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso. No hay conflicto, no hay problema, ahí entonces puede ser que se trate de una mera acción declarativa, igual interviene el Poder Judicial, pero en eso consiste la función jurisdiccional. Y su organización es Corte Suprema de Justicia, tribunales y juzgados. Punto 2. Los derechos fundamentales. Debido proceso legal, derecho a la defensa, no bienes idem, nulo crimen sine pena ley y retroactividad de la ley. ¿Qué artículos tenemos acá para rememorar? Porque esto ustedes ya habrán dado todo en derecho constitucional. El artículo 14, el artículo 15, artículo 16 y artículo 17. Iniciamos por el final, como dice allí, derechos fundamentales en el proceso y retroactividad de la ley. El artículo 14 establece que no hay, ninguna ley tiene carácter retroactivo. ¿Por qué? Porque la ley rige para el futuro. Ahí quiero que lean el artículo 1 de la Constitución, del Código Civil, donde la ley rige para el futuro, desde el día siguiente al de su publicación. Eso es lo que dice básicamente el artículo 1 del Código Civil, pero se puede dar la irretroactividad, es decir, que la ley rija hechos del pasado, una ley que sale hoy, pero que rija hechos del pasado. ¿Cuándo? Cuando sea más favorable al encausado, es decir, el sujeto que tiene un proceso, el encausado es el procesado,
o al condenado. Cuando sale una ley, el hombre y la mujer están condenados, el sujeto está condenado, pero si la ley es más venida, entonces se le aplica. La ley es retroactiva, rige para el pasado, pero básicamente la ley rige hacia el futuro, para el futuro. Artículo 15, prohibición de hacer justicia por sí mismo. Nadie puede hacer justicia por sí mismo ni reclamar su derecho con violencia, pero se garantiza la legítima defensa. ¿Por qué está prohibido esto? Porque el acceso a justicia está dado por el Poder Judicial. Por eso dice el artículo 248, solo puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso. No, yo no puedo reclamar mi derecho con violencia, como dice aquí, o por mí misma, sino que tengo que recurrir al órgano jurisdiccional. Por eso allí habla en el punto 1, la justicia, función jurisdiccional. Pero sí se garantiza la legítima defensa dentro de ciertos determinados parámetros que están estipulados en el Código Penal de la República del Paraguay. Artículo 16, fundamentalísimo, la defensa en juicio de las personas de sus derechos es inviolable. Este es el derecho de accionar del sujeto, este es su basamento constitucional, no es el artículo 40, como muchos autores lo exponen, y sobre todo establece, quiero que lo recuerden, los caracteres del juez natural de la causa, que debe ser competente, independiente e imparcial. Competente, es decir, la clasificación, ustedes saben que la competencia es el límite de la jurisdicción, de acuerdo a lo que establece el Código de Organización Judicial. No es competente de apto, no, competente referido a la competencia como el límite de la jurisdicción, es decir, competencia por competencia territorial, competencia por materia, competencia por monto, competencia por instancia y competencia por turno. Es decir, la clasificación que trae a la luz el Código de Organización Judicial del Paraguay del año 1981. Debe ser independiente, por supuesto, el juez es independiente, es un sujeto procesal, no es parte, y luego imparcial. Imparcial significa que esa independencia le está dada a los efectos de que no se contamine con las partes. Entonces, esa competencia también es una competencia subjetiva del juez y ahí aparecen los institutos de la recusación y de la excusación. El juez, por eso está el aforismo de la mujer que representa la justicia con la venda en los ojos porque no ve a ninguna de las partes y entonces debe fallar conforme a derecho. Artículo 17, que es el debido proceso legal, los derechos procesales, las garantías del debido proceso legal, donde el artículo 17 establece una serie de incisos, todos ellos, muchos autores refieren a que se trata solo del proceso en competencia penal, pero realmente este artículo tiene su fundamento en el artículo 8, no se olviden de leerlo, por favor, de la ley 1/89 de Pacto de San José de Costa Rica, y este artículo aplica para todas las competencias, penal, civil, laboral, contenciosa, tributaria, tal y como lo dice el artículo 8. Y acá de hecho también lo dice así porque dice en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena y oponiente, proceso penal, bien, o sanción. En el proceso civil se tienen sanciones, en el proceso laboral se tienen sanciones, en el proceso contencioso se tienen sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aplicable a todas las competencias. Muchas de ellas, por supuesto, son exclusivamente para lo penal, como la presunción de inocencia, que es la reina de las garantías. El sujeto se presume inocente hasta la última instancia jurisdiccional, que sería el recurso de casación en sala penal. Es decir, esa presunción de inocencia debe mantenerse inmanente hasta la última instancia jurisdiccional. Luego está el nulo, como lo dice allí, el non bis in idem, que están en el artículo tercero, en el artículo cuarto está el nulo crimen, nula pena sine lege. No se olviden de eso, el non bis in idem es que no se les juzgue más de una vez por el mismo hecho. En el principio de legalidad, hasta que no se le condene sin juicio previo, una ley anterior al hecho del proceso, es decir, el principio de legalidad para el proceso penal que hace ley previa, estricta y escrita. Ley previa, ley estricta, ley escrita. Principio de legalidad, numeral tercero del artículo 17. Que se defiende por sí misma, o sea, asistida por defensores de su elección, que el Estado le provea a defensores, esto también es el fundamento o basamento constitucional del Ministerio de la Defensa Pública, un defensor gratuito, pagado por nosotros, porque al defensor público nosotros le pagamos su salario, porque es un funcionario público.
Y luego todas las demás garantías del debido proceso legal que ofrezca, practique o controle impune prueba, eso da para todas las competencias, niñez, familia, civil, comercial, contenciosa, procesal, constitucional inclusive. Y el numeral 11 que no está relacionado a una cuestión procesal, sino a una cuestión de fondo, que dice que la indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial. Tiene un principio procesal porque otorga la legitimación activa a un sujeto que ha sido condenado por error y que ya ha habido casos, porque tuvo que haber sido condenado, no que esté en la cárcel por años sin condena, que también tenemos muchísimos sujetos así en nuestros sistemas penitenciarios. Bueno, luego tenemos el numeral 3. El numeral 3 voy a dejar de compartir porque yo creo que este va a ser el último punto que demos. Ahí tenemos, que son las garantías constitucionales. Gracias Gabriela, súper clara la unidad, te agradezco Gabriela por tus dichos. Y ahora vemos ese el numeral 3 y con eso vamos a terminar la clase de la fecha. No se olviden de completar su primera prueba parcial. Entre paréntesis les digo esto. Entonces, las garantías constitucionales, saltamos, esto va a ser un repaso para ustedes, saltamos al artículo 131 y vamos a ver 131, 32, 33, 34 y 35 y con eso damos por cerrada la clase de la fecha. ¿Y qué son las garantías constitucionales para la defensa de los derechos humanos? El 131 establece la concepción de garantías y eso ustedes lo pueden leer aquí. Para hacer efectivos los derechos consagrados en esta Constitución se establecen las garantías contenidas en el mismo. Entonces, para hacer efectivos derechos tenemos garantías. La primera que aparece allí es la garantía constitucional de la inconstitucionalidad que realmente no sirve para la protección de los derechos fundamentales de una forma directa, sino que es colateral. Porque ¿qué es lo que protege la garantía constitucional de la inconstitucionalidad? Es la supremacía constitucional. Tienen que recordar artículo 137, primer párrafo de la Constitución. Primero, la supremacía constitucional y luego el orden jerárquico de aplicabilidad. Constitución, tratados internacionales aprobados y ratificados, leyes emanadas del Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía. Entonces, dice el 132, la legitimación activa le otorga o le da competencia a la Corte Suprema de Justicia, no a la Sala Constitucional. Corte Suprema de Justicia. El 260 es el que le da a la Sala Constitucional. El 259 también le otorga en su numeral 5 a la Corte Suprema de Justicia. Esos artículos no los vamos a estudiar, solo el 132. La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar que la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y las resoluciones judiciales en la forma y con los alcances establecidos en nuestra Constitución. ¿Qué es lo que debemos saber de esta situación? Que nuestro control de constitucionalidad es concentrado, no es difuso, es concentrado en manos de la Corte Suprema de Justicia o en manos de la Sala Constitucional. Lo primero conforme al 132 y el 259 numeral 5 y lo segundo conforme al 260. Los alcances, es decir, el alcance que tiene es interparte por interpretación de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional, mejor dicho, solo entre las partes. Así lo dice claramente el 260. No es erga omnes frente a todos, debiendo serlo así, de acuerdo a lo que establece el último párrafo del artículo 137, que me permito leerlo y dice claramente lo siguiente. Carecen de validez todas las disposiciones de otras autoridades opuestos a los establecidos en esta Constitución. Y el efecto es la nulidad para las resoluciones judiciales, sentencias definitivas, autos interlocutorios y providencias, y la inaplicabilidad para los actos normativos tales como leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, etcétera, etcétera. Entonces, actos normativos, inaplicabilidad, resoluciones judiciales, nulidad. Entonces, ¿qué protege esta inconstitucionalidad? El orden, la supremacía constitucional y orden de aplicabilidad. Colateralmente, por supuesto, los derechos fundamentales. 133, habeas corpus. El habeas corpus es una garantía que nos viene dada de la Constitución de 1967. Tenemos la novedad que tenemos el habeas corpus genérico y entonces vamos a hacer como un global. Lo primero que tenemos que saber de todas estas garantías constitucionales es que habeas corpus
amparo y habeas data son sí las garantías constitucionales para la defensa de los derechos fundamentales. Estas tres. ¿Cuáles son sus caracteres primarios? Son breves, sumarias y gratuitas. Breves, ¿por qué? Por los plazos acotados que tiene. Sumarias, porque el procedimiento no tiene toda la amplitud de un procedimiento de conocimiento ordinario, tiene limitaciones, no se puede recusar ni con causa ni sin expresión de causa. Y gratuita, ¿por qué? Porque no paga tasa judicial. No paga tasa judicial, lo que no significa que no se generen honorarios profesionales. O sea, no es gratuito para el ejercicio, para la asistencia a un abogado. No requiere el patrocinio del letrado, no requiere el patrocinio profesional, no requiere de abogado, pero bueno, porque se tratan de cuestiones técnicas, uno necesita un abogado o una abogada, pero sí lo establece el Código de Organización Judicial. Es competente un juez de primera instancia de la circunscripción territorial respectiva, a excepción del habeas corpus, que tiene competencia en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a lo que establece el artículo 259, numeral 4. El juez de primera instancia territorial, o sea, de la competencia territorial. Y a ver un poco qué otra cosita más que sea idéntica. Bueno, creo que eso es todo. Veamos ahora nuestro habeas corpus. El habeas corpus tiene, ¿qué derechos protege el habeas corpus? Libertad de circulación, integridad física, psíquica, moral y sexual del sujeto, artículo 4, y el artículo 9, que es la seguridad personal. Estos son los derechos que protege el habeas corpus. Su ley regulatoria es la ley 1500/99. ¿Quiénes son los legitimados activos para el habeas corpus? La persona dueña del derecho, el propio afectado, una interpósita persona, un tercero, sin necesidad de poder suficiente o fehaciente, dice acá, es decir, por cualquier medio, el defensor del pueblo, tanto para el habeas corpus, amparo y habeas data, de acuerdo a la ley 631 del año 95, regulatoria de la Defensoría del Pueblo, y un juez, es decir, de oficio, tal y como lo establece el último párrafo del artículo 133. El juez competente, ya lo vimos, el juez de primera instancia. En el preventivo, ¿qué es lo que sucede? El preventivo es antes de su nombre lo dice todo, antes de la violentación del derecho, el reparador una vez violentado el derecho, restringido el derecho, y el genérico en casos no previstos en el preventivo y el reparador y que hagan a la seguridad personal del sujeto. Veamos primero el preventivo. La persona en privación inminente de su libertad puede promover el habeas corpus preventivo. Libertad física le llaman, que es la libertad de circulación o de la integridad personal. Entonces, que amenacen su libertad, y qué es lo que va a solicitar: la cesación de estas restricciones. El habeas corpus reparador, que es el origen del habeas corpus propiamente, el habeas corpus ad, o el habeas corpus act del año 1679, del derecho anglosajón, del derecho inglés, que es tener presente el cuerpo o traer a la vista el cuerpo, donde ¿qué es lo que tiene que hacer el juzgador? Recabar las circunstancias en relación a la legitimidad o no, a la legalidad o no de la privación de libertad de ese sujeto, ordenar su comparecencia o constituirse ante él en el plazo de 24 horas, en el lugar de reclusión. Si constata que la privación de libertad es ilegal, es ilegítima, ordenará inmediatamente su libertad, o de lo contrario, si es legal y es legítima, remitirá todos los antecedentes de la causa al juez de la misma. Y luego el habeas corpus genérico restringe la libertad o amenaza la seguridad personal. Además de eso, se puede promover esta garantía constitucional de habeas corpus genérico cuando una persona privada legal y legítimamente de su libertad, sufre apremios físicos, tales como tortura, tratos crueles, tratos inhumanos y tratos degradantes. Eso es lo que dice el habeas corpus genérico en su segundo párrafo, porque dice: podrá interponerse en casos de violencia física, psíquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad.
Otra cuestión importante a recordar está en el artículo 288 de la Constitución, que el habeas corpus está mencionado específicamente durante el estado de excepción. Es decir, es una garantía, las otras dos no significa que no, pero específicamente se refiere a esta garantía constitucional, se refirió al convencional constituyente. ¿Por qué? Porque el derecho mayormente restringido en estado de excepción es la libertad de circulación y de reunión. Entonces, esta garantía y los apremios físicos por personas detenidas en virtud del habeas corpus a través de un decreto, por ejemplo, del Poder Ejecutivo. Artículo 134, amparo, está regulado en el Código Procesal Civil, las mismas características ya las vimos, y aquí el amparo es por una acción u omisión o amenaza, no se olviden de eso, acción, omisión, amenaza, que es lo que dice aquí de un particular o de una autoridad. Se considera lesionada en peligro inminente de serlo o ya lesionada gravemente. Entonces, podemos nosotros elegir que hay un amparo como preventivo y un amparo reparador. No lo dice la Constitución, pero de las palabras que acabo de mencionar, del artículo 134, primero del párrafo, se colige claramente tal situación. ¿Cuál es la entidad del amparo? El amparo es una garantía residual, el amparo es la última ratio. ¿Y cuál es su elemento motivador? La urgencia del caso, no se olviden de eso, urgencia del caso, y que no pueda ser reparado por la vía ordinaria. Además de eso, se establece toda una nueva cuestión que aún no está regulada por ley, que es el amparo vía acción popular, pero eso no significa que no se pueda ejecutar o autoejecutar o aplicar, de acuerdo a lo que dice el artículo 45, que no se necesita ley regulatoria, sobre todo para la protección de los derechos difusos contenidos en el artículo 38. ¿Cuáles son las facultades del magistrado en materia de amparo? Estamos en el segundo párrafo. Salvaguardar el derecho a la garantía o restablecerlo o restablecer inmediatamente la situación. Salvaguardar el derecho o restablecer la situación. Salvaguarda el derecho en el caso de un amparo preventivo, igual que el habeas corpus preventivo, o restablece la situación en el caso, lo mismo pasa en el caso de un habeas corpus reparado. Tenemos que saber que para el ejercicio de los derechos políticos está establecida se organiza y se aplica allí la justicia electoral, que en la ley electoral y la ley de organización de la justicia electoral está todo el procedimiento para la aplicación y la ejecución del amparo para el ejercicio de derechos políticos. ¿Y cuáles son en cuestiones electorales? Dice para el ejercicio de los derechos políticos en cuestiones electorales. ¿Y cuáles son las prohibiciones en materia de amparo? Quiero que lo recuerden. No puedo promover amparo en la tramitación de causas judiciales contra actos del Poder Judicial y en el proceso de formación y sanción de la ley. Son 3 prohibiciones constitucionales que quiero que les recuerden. Proceso de formación y sanción de la ley en el marco de un proceso judicial y contra actos del órgano judicial como serían acordadas, reglamentos de la Corte Suprema de Justicia. Y luego está un punto de fundamental importancia, porque el amparo realmente no crea derechos, ni los elimina, ni los transmuta, nada, solo los protege. El amparo protege derechos, por eso lo que dice acá nuestra Constitución es que las sentencias recaídas en el amparo no causarán estado, no causarán estado. ¿Qué significa esto? Que solo causa cosa juzgada formal, gente, solo causa cosa juzgada formal, cuya situación puede ser revertida en un proceso de conocimiento ordinario posterior o de conocimiento ordinario de menor cuantía o de conocimiento sumario. No causa cosa juzgada material, solo formal. Por eso dice aquí, las sentencias recaídas en el amparo no causarán estado. Artículo 135, último artículo de esta categorización. El habeas data, nueva garantía constitucional. Lo que olvidé decirles es que en el amparo consagra derechos civiles, políticos, económicos, sociales, o sea, protege, mejor dicho, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, difusos, a excepción de los derechos civiles protegidos por el habeas corpus, libertad de circulación, integridad física, psíquica, moral, sexual del sujeto, seguridad personal. Y en el caso del habeas data, ¿qué es? El derecho de acceso a la información personal, individual, acceso al dato, autodeterminación informativa, derecho a la intimidad, derecho a la expresión de la personalidad, derecho a la imagen. Estos derechos son protegidos por el habeas data.
La BJ no tiene ley regulatoria hasta la fecha, lastimosamente. Los legisladores no se ocuparon de regularlo, pero un momentito, aquí tenemos bueno, ahí está. Igual se aplica el procedimiento del amparo a algunos jueces y otro el procedimiento de conocimiento sumario que está en el artículo 689 del CPC. Entonces, acá esta no la puede interponer cualquier persona, es solo la dueña del dato o personas que están bajo la tutela de un sujeto o bajo la curatela. Entonces, información y datos que oren sobre sí mismas o sobre sus bienes en entidades públicas o en entidades privadas. Entonces, tiene 3 fases en la big data. El acceso a la información o el acceso al dato, saber cómo se está usando ese dato, esa información, cómo se está manipulando, cómo se lo está aplicando. Por eso dice aquí, a conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad. Estas son 2 fases primeras de la big data y luego está la fase contradictoria, si es que yo encuentro o percibo o siento que hay una lesión a mi derecho. Por eso dice, la Constitución podrá solicitar ante el magistrado competente estos 3 actos, quiero que lo recuerden: la rectificación, actualización o destrucción. Rectificación, actualización o destrucción del dato o la información siempre que lesione el derecho, como lo dice acá, siempre que fueran erróneos y lo erróneo afecta ilegítimamente el derecho. Y puede ser que no sea erróneo, pero que afecte legítimamente el derecho. Entonces, eso puede ser actualizado, puede ser destruido o puede ser rectificado. Esos son los 3 actos que permite el texto constitucional en materia de acceso al dato o el acceso a la información. Bueno, gente, hoy llegamos hasta aquí. No quiero pasarme de este punto, mucha información, pero lastimosamente tenemos que ir así. Y la próxima clase vamos ya a enganchar con el punto 4 y 5 de nuestro programa. Y también vamos a empezar 4 y 5, que se refiere a todo el sistema internacional, el control de convencionalidad y todo lo que hace al sistema universal para la garantización de los derechos fundamentales. ¿Preguntas? Muy claro, profe. Muy gracias, claro. Gracias, Cabañas. Gracias por estar. Bueno, si no hay preguntas, yo gracias Fernández, Lucas, gracias a todos y todas por estar. Y nos vemos el próximo jueves, no quiero decir puntualmente porque me atrasé un poquito, pero bueno, nos vemos a las 18 horas. Que estén bien, cuídense mucho y no se olviden de completar su primera prueba.